Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional y espero que hayan pasado un muy buen fin de semana. En la tarde de hoy tenemos una conversación muy interesante, muy actual. Conversaremos acerca del periodismo de hoy y para ello hemos invitado a un prestigioso periodista, a Fernando Núñez Noto, quien es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela, profesor de periodismo digital, autor de 2 libros de comunicación digital, fundador y directivo de la Cámara Venezolana de Periodismo Electrónico, empresario en Florida en el área de servicios de comunicación y mercadeo digital. Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo has estado? Buenas tardes, Luis. Muy bien, gracias por la oportunidad de conversar contigo, que siempre son tan buenas estas conversas que tenemos. Así es, teníamos tiempo que no conversamos, pero bueno, siempre es importante tenerte como invitado. Gracias. Es una persona clara, además tenemos unos intercambios por Twitter bien interesantes, sobre todo el de esta mañana, que hay que hacer un ejército para defender nuestra gastronomía. Pero bueno, hoy quiero hablar sobre el periodismo de hoy y te voy a explicar por qué. El periodismo de hoy está muy atacado, muy afectado, muy impactado por las fake news, por las actividades de las celebridades, por las tragedias. Pero no solamente eso, sino que también tú consigues que el periodismo no es el periodismo como de los años 70, 80, incluso hasta la calidad de los propios y con todo el perdón de los periodistas, de los profesionales en esa área, no son iguales que antes. Y te voy a poner un ejemplo, claro, 2 ejemplos, fíjate. Ayer cayó el presidente de Nueva Guinea. Entonces, revisé 3 periódicos. Cada uno me daba una información distinta. Entonces tuve que acudir al press release que publica las Naciones Unidas, en donde obtuve algo un poco más claro, pero 3 periodistas distintos dieron noticias totalmente diferentes. Y eso es como grave. Y por otro lado, cuando Messi cambió de equipo, tuvimos 2 semanas que no sabíamos qué estaba sucediendo en el mundo, porque todo lo acaparó Messi. ¿Por qué? Si estaban sucediendo cosas muy importantes. Eso, entre otras cosas, me llamó mucho la atención, que hasta impactó tanto el tema de Messi. Uno, que el dictador Maduro lloró con la despedida de Messi. Después, le dictó auto de detención a un periodista por haber dicho cosas de mujer de Messi, de la señora de Messi, y no dijo cosas malas, sino que era una señora muy vistosa, muy bonita, muy atractiva, y eso ofendió al dictador. Entonces hay una suerte de manipulación, no sé si son los medios, los dueños de las empresas que quieren ganar más dinero, que quieren mayor rating, que quieren mayor... Pero es peligroso si estamos hablando del 6º poder. Correcto. ¿Qué opinas tú, Fernando? Bueno, Luis, en efecto, estoy totalmente de acuerdo con tu diagnóstico y con tu preocupación
porque también la siento y también la observo, ¿no? Yo creo que esto no es otra cosa que el desarrollo de unos cambios muy importantes que comenzaron a final del siglo pasado, es decirlo, pero principalmente en el inicio del siglo XXI, y que tienen que ver directamente con la tecnología de información en principio. Te voy a decir, yo creo que no es per se un problema social, sino es un cambio importante que ha tenido la tecnología y que entonces ha influido de diversas maneras la sociedad, no solamente el público, sino también digámoslo así, la profesión misma de periodismo, de difusión, de opinión, etcétera, ¿no? Y bueno, tiene que ver fundamentalmente con Internet. Si nosotros vamos un poco más atrás en la historia y vemos cómo era el ecosistema de los medios de comunicación antes de Internet, nos daremos cuenta que había una especie de orden muy claro, una separación total entre los medios y los públicos. Los medios normalmente eran poseídos por empresas grandes o organizaciones grandes, públicas o privadas, que necesitaban pues de una más o menos sustancial inversión para poder mantener equipos, estudios, toda una infraestructura y todo un equipo humano que podía darle vida y movimiento a esos grandes medios, porque todos en esencia, por más pequeños que fueran, necesitaban una infraestructura considerable para transmitir radio, para transmitir televisión mucho más compleja, mucho más costosa. Los periódicos necesitaban imprentas, las revistas necesitaban también contratar imprentas, distribuir en camiones su material, dotar a kioscos y a tiendas de sus revistas, de sus periódicos, de sus folletos, de lo que fuera, ¿no? Era costoso y era muy especializado administrar, manejar técnicamente o ser periodistas de medios profesionales, públicos, etcétera. La infraestructura era bastante compleja y el ejercicio del periodismo estaba totalmente separado de la ciudadanía. Una cosa eran los periodistas que producían noticias, y administraban medios, y el público era otra cosa totalmente distinta que no tenía nada que ver con la producción de noticias. Viene Internet con su caos maravilloso, porque yo creo que Internet ha cambiado el mundo para bien, pero por supuesto hay que tomar en cuenta que Internet cambia completamente el ecosistema noticioso, porque entonces ahora en cierta forma se nivela el terreno, de modo que una persona que antes no podía transmitir información ahora puede transmitirla. Una persona que antes no podía tener un medio ahora puede tener un medio, y un medio bastante popular, puede tener un blog, puede tener simplemente un canal de YouTube, por ejemplo. Hay personas que tienen un canal de YouTube y que lo único que necesitan para eso es una computadora, una conexión a Internet y algo interesante que decir o cualquier cosa que decir. Y hay personas que tienen literalmente más audiencia que algunos medios de comunicación transmitiendo desde su casa en pijamas. Y de paso monetizan muchísimo esas visitas en sus canales, hablando de cine, hablando de cualquier cosa, hablando de chismes, de farándula, lo que sea. Y entonces, digamos que niveló el paisaje Internet como esas bombas atómicas que dejan todo liso. Cuando se disipa el humo, uno se da cuenta que donde había edificios, donde había colinas, donde había hasta montañas, incluso uno ve solo un terreno plano. Bueno, es más o menos así. Tiene un lado bueno porque le ha dado voz a los que no tenían voz,
le ha dado acceso a los que no tenían acceso, permite que nosotros podamos disponer o podamos llegar a información que antes no podíamos, digamos, no teníamos acceso, teníamos que ir a bibliotecas, teníamos que hablar con personas muy especializadas. Ahora nosotros podemos consultar bibliotecas en cualquier lugar del mundo y conseguir información de una manera muy rápida. Pero lo que quiero decir es que eso ha creado un caos virtuoso, es lo que llaman el caos constructivo del capitalismo, ¿no? Que permite pues la creación de nuevas interacciones, de nuevas formas de comunicar, pero a la vez también tiene un precio enorme sobre el viejo orden. Fíjate que hay medios que tenían mucho poder y ahora no tienen mucho poder. Hay medios que lograron hacer la transición, o sea, entender que tenían que cambiar, que no podían seguir basándose en su core business, como llaman, en sus negocios medulares, porque ya Internet había cambiado eso. Entonces tuvieron la visión de montarse en el autobús de Internet rápidamente o tempranamente, mejor dicho, y han logrado hacer la transición. Otros no, otros se han quedado atrás. Y por eso yo digo que hay personas, hay amateurs del periodismo que tienen más tráfico que medios profesionales que tienen una larga tradición de trabajo. Entonces, repito, tiene un lado bueno, le da voz a los que no tenían y nos da oídos y ojos digamos, a medios, a contenidos que de otra manera antes nunca hubiéramos podido acceder, a menos que hubiésemos pues hecho costosas inversiones en comprar revistas, en suscribirnos a canales de cable. Era complicado, o conseguir videocassettes, por ejemplo, de cosas que queríamos saber. Era muy difícil. Sí, eso ya no daba para eso, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, creo que... Fernando, discúlpame que te interrumpa. Fernando, discúlpame que te interrumpa. Vamos a la primera pausa y ya regresamos. Ok. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el periodista Fernando Núñez Noda. Fernando, fíjate, a mí me gusta mucho consultar las agencias de noticias, ¿no? Me gusta porque, qué sé yo, son rápidas, sobre todo hay algunas, como por ejemplo, no vale la pena nombrar cuáles, no se vayan a sentir mal, pero son muy buenas. Tienen la noticia casi en tiempo real, pero... Ayer, además, me puse a leer en la noche, leí 3 periódicos de Atlanta, pero leí una sola noticia. Y lo preocupante es que son 3 versiones. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque es como no entender que el periodista y el periodismo, eso es un elemento fundamental para la educación ciudadana. Exacto. Exacto. Bueno, mira, Luis, sí, yo también comparto esa preocupación tuya, pero también viene por lo que estamos hablando. Imagínate tú que antes, para que una persona pudiera tener un restaurante, había que tener todas las normas que se deben cumplir. Imagínate tú que venga un gobierno y diga, no, cualquier persona puede tener en su casa, con la comida que prepara, puede venderla públicamente. Entonces, claro, tú tienes más oportunidades, pero evidentemente la calidad va a bajar, porque si me pones a mí a cocinar y a vender comida, la comida mía va a ser malísima. Entonces, como hay tantas oportunidades y tantos canales para comunicarnos,
mucha gente que no tiene las capacidades, no tiene la preparación. De paso hay una competencia por la rapidez, ¿no? Por quién llega primero a la noticia, quién la distribuye antes que el otro. Entonces esa prisa, esa ligereza, y ese empoderamiento, porque las redes también empoderan a la gente se siente con el poder de llegar a muchos y confunde ese poder con la capacidad para dar información de calidad. Es como decir, bueno, a mí lo que me hace falta es poder llegar a la gente, lo demás lo hago yo y lo improviso. Entonces, claro, le da una falsa sensación de poder a la gente, que ese empoderamiento hace que, tú sabes que esa frase, ese dicho que dice que la ignorancia es audaz sin duda, porque es el efecto Dunning-Kruger, ¿no? Que llaman, ¿no? Que dice esencialmente que la gente que sabe mucho, la gente inteligente que sabe mucho, es muy cauta a la hora de compartir información, es muy cauta, muy cuidadosa con la información que distribuye, porque sabe cuáles son las limitaciones que tiene respecto a la información en general. Mientras que la gente ignorante es sumamente audaz para decir cualquier cosa. Entonces, como evidentemente hay más gente ignorante en el mundo que gente que sabe, gente especializada, gente culta, esa audacia para decir cosas disparatadas o contradictorias o incompletas es ubicua. Y cualquier persona viene, mira, yo he visto en Facebook un médico, por ejemplo, que tiene 16 posgrados, premios, publicaciones, tiene 30 años de experiencia, no sé cuántos posgrados, hablando por ejemplo, del coronavirus, y viene una persona que en su vida ni siquiera ha visto la portada de un libro de medicina, sino que sencillamente escuchó algo por ahí, leyó algo por ahí sin verificar la fuente, y se lo discute como si estuvieran hablando en el mismo nivel. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué hacemos ante esto? ¿Cómo podemos, ¿me entiendes? Porque la ignorancia es audaz, y la ignorancia da una gran sensación de poder. Cuando tú tienes toda esa información, mira, el otro día yo estaba conversando en Facebook sobre las vacunas, y ciertamente yo no dudo que haya razones para preocuparnos por las vacunas, pero es que lo que te quiero decir es que los argumentos de la gente son argumentos que no están profusamente investigados. Porque yo le digo, bueno, dame tu argumento. No, es que no sé dónde hicieron tal cosa. Bueno, pero pásame la noticia. Cuando veo la noticia me doy cuenta que es una noticia que está refutada. ¿Entiendes? Que está refutada por expertos. Es una noticia que está claramente determinada que es falsa. Es una noticia de un medio conspiranoico. Es una matriz que ya se detectó como falsa. O sea, la gente le basta agarrar cualquier cosa que apoye su punto de vista para ventilarlo. Y como entonces tú entras a un website del New York Times y entras al website de un medio conspiranoico, y por fuera parece más o menos lo mismo. Tienen la misma tipografía, tienen fotos, tienen textos, tienen videos. Entonces cualquier persona que no tenga el criterio dice, bueno, esto debe ser verdad, como decían antes, debe ser verdad porque está escrito, está publicado en letras de molde. Entonces yo siento que ese empoderamiento es bueno por un lado, pero es muy peligroso cuando las personas no tienen ese freno de decir, mira, déjame decir algo cuando yo esté plenamente seguro. Y si no estoy seguro, yo tengo que advertirle a la gente que lo que estoy diciendo no estoy seguro, sino que es vamos a decirlo así, es una hipótesis, es algo que estoy diciendo con dudas, o sea, para ver si hay alguien que me lo pueda confirmar, etcétera, etcétera. Esa capacidad de autorregularse no existe. La gente simplemente dispara porque hay una competencia, Luis, también por ver quién tiene la razón. Ese es un poco el premio
que hay en las redes. ¿Quién tiene la razón? Entonces, claro, unos dicen que las vacunas son la respuesta en este momento, otros dicen que no, que las vacunas son una cosa espantosa, que eso es una conspiración de las transnacionales para vender sus productos. Y entonces, ¿qué pasa? La gente se van organizando por grupos, ¿entiendes? Los pro vacunas y los no vacunas. Entonces, basta que una persona diga algo que vaya en contra de las vacunas para que todos los demás lo apoyen, no importa lo que diga, no importa que diga una barbaridad. Hay gente que da unas razones bastante sustentadas. Dice, mira, lo que pasa es que algunas vacunas no han tenido suficientes pruebas y no sé qué, pero si dice una barbaridad, sale un poco de gente a apoyarla, única y exclusivamente porque está en su equipo, ¿entiendes? Es como la cuestión política. Entonces se ha politizado. Todos los tópicos se han politizado, porque ya es una cuestión de poder. Y el que gane el debate es como ganar a la elección. Y dice, oye, ganamos, los pro vacunas o los antivacunas. Así es, mira, Fernando, mira, en estas últimas semanas, en estas 2 últimas semanas, por ejemplo, vimos el caso de Afganistán. Ajá. Antes de que sucediera la evacuación, antes de que el presidente Biden dijera, mañana nos vamos de ahí, el 70% de la población norteamericana estaba de acuerdo con esa medida, con lo que se acordó en Doha, que fue el acuerdo que se firmó entre Estados Unidos y los talibanes, que lo firmó el presidente Trump. Exacto, el año pasado. Ahora, a la semana, la prensa le dio tanto. Exacto. La prensa le dio tanto al tema humanitario, le dio tanto, que se voltearon los números y el 70% cambió a estar en contra del presidente Biden por haber tomado la decisión, pero si se estaba cumpliendo con un acuerdo, señores, no era nada raro. Y habiendo terminado el proceso de evacuación, que yo te digo que evacuar 150,000 personas en una semana no es sencillo. Mira, no es. No, sin duda, claro. Porque en mi carrera diplomática nosotros evacuamos 3,000 personas de un país que entró en crisis y tuvimos que evacuarlos, y 3,000 personas es un drama. Imagínate tú, 150,000 personas. Entonces, porque el juego, porque yo te diría que es un daño profundo. Pueden torcer el camino de cualquiera, pero también me llama la atención que con todo y lo malo que ha dicho la prensa de lo que es Maduro, no ha pasado nada. Es verdad. Explícame por qué eso. Entonces, yo quisiera que me respondiera a esa pregunta una vez que regresemos de la próxima pausa. ¿Cómo no? Ya regresamos con más de lavisión.radio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el periodista Fernando Núñez Noda acerca del periodismo de hoy. Fernando, te comentaba que hay un caso patético que es el caso de Afganistán. Y antes de que se evacuara a los efectivos militares de Afganistán, el 70% de la población estaba de acuerdo con esa evacuación, porque ya no quiere más muertos, ya no quiere que Estados Unidos participe en más guerras. Entonces, se evacuó, por supuesto, una evacuación de ese tipo en un país invadido. Eso no iba a ser de gratis, eso no iba a ser así como vámonos de paseo y caminamos y cantando, agarrados las manos. No, eso es algo terrible, difícil, porque a mí, como diplomático, me tocó una evacuación de 3,000 personas en un país donde hubo una
una enorme tragedia, que todavía hay señales. Y sé cómo es eso. Entonces, 150.000 personas en una semana es una labor titánica. Entonces, se cambiaron, la prensa logró cambiar el 70% de apoyo a lo contrario. Pero hay otros ejemplos que a pesar de que a la prensa le ha dado golpes, la cuestión continúa, como es el caso de Maduro. Pero me gustaría que me dieras tu opinión, ¿por qué ocurre ese fenómeno? Es decir, mi preocupación es el poder del sexto poder, la redundancia, es peligroso si no se maneja con responsabilidad. Claro que... Bueno, Luis, te diría lo siguiente, fíjate. Yo creo que tiene que ver con la desprofesionalización de la actividad periodística. Los periodistas profesionales, por supuesto, siguen siendo profesionales. Pero, hay una cantidad de personas que ejercen, entre comillas, ejercen el periodismo de una manera amateur y voluntarista. Te voy a decir que algunas personas que no son periodistas hacen buen periodismo, de igual forma que una minoría de periodistas profesionales actúan como aficionados por lo mal que lo hacen, pero en general, cuando uno ve la curva normal, uno se da cuenta que en el medio está una masa enorme que ha, vamos a decirlo así, ha cambiado o ha tenido que sacrificar o ha tenido que adoptar una nueva forma de hacer periodismo que a mí me parece terrible. ¿Qué pasa? Los periodistas de repente teníamos un terreno que era nuestro, era el de dar las noticias, el de investigarlas, el de, o sea, no solamente fabricarlas, construir las noticias, sino distribuirlas también. De repente viene Internet y ya permite que todo el mundo pueda hacerlo. Entonces hay gente que tiene más seguidores que un periodista. Entonces, ¿qué pasa? Los periodistas y muchos medios lo vemos. Antes digo que ser bueno, si tengo que bailar, bailaré. Si tengo que ser amarillista, seré amarillista. Si tengo que dar tubazos sin ninguna confirmación, pues lo haré. Porque ahora es una cosa de quienes logran más tráfico, es decir, quienes tienen más clics, quienes tienen más visitas, quienes monetizan más, porque ahora los modelos de negocio también están cambiando. Entonces, los periodistas a veces tienen, excepto por supuesto los canales de televisión, que todavía tienen el modelo tradicional de gente que va al canal y coloca sus publicidades. Pero normalmente en Internet se monetiza y se monetiza por tráfico. Y cuando tú tienes una persona pausada que te dice, mire, todavía no hemos confirmado esto, eso no es tan sexy como alguien que diga, mira, ya Afganistán, en Afganistán están brotando de las cuevas unos pulpos que son los que van a encargarse del ejército talibán. Oye, eso la verdad que llena, ¿no? Entonces, el grado de amarillismo, el grado de no confirmación de la información, el grado de sensacionalismo, está verdaderamente causando una distorsión impresionante en el panorama noticioso. Y muchos periodistas, en vez de competir con profesionalismo y decir, bueno, déjame entonces yo ser un nicho para las personas que quieren informarse de manera realmente objetiva, sabiendo qué es lo que sabemos y qué es lo que ignoramos, y tomándonos el tiempo para poder confirmar las cosas de verdad y no estar dando tubazos que son falsos o matrices y cosas. Y otra cosa también importante, Luis, que distorsiona enormemente el panorama es la hiperpolitización que está viviendo la sociedad. Porque siempre ha habido politización, hay gente que es de derecha, gente que es de izquierda, pero es que ahora la cosa, y también Internet tiene un rol en eso, ahora nos estamos haciendo mucho más polarizados, estamos yéndonos hacia los extremos en vez del centro. El centro político se está quedando solo
y entonces la gente está siendo o muy de derecha o muy de izquierda. Y eso, por supuesto, es parte de la libertad, pero cuando vemos cómo actúa eso en el panorama político, en el panorama informacional, es terrible, porque entonces tú te pones a ver, mira, aquí en los Estados Unidos tú te pones a ver, vamos a hablar de dos canales de televisión, Fox y MSNBC. Yo veo Fox y veo MSNBC, son dos mundos totalmente distintos, lo que tú dices, dos visiones totalmente distintas sobre el mismo hecho. Si es favorable a la derecha, entonces es el paraíso tropical el paraíso celestial para Fox, para MSNBC es por supuesto el infierno. Y viceversa, si es algo que beneficia a la izquierda, Fox lo sataniza y el otro lo glorifica. Entonces, oye, en la capacidad mira, parece mentira, CNN, que se identifica más con la centroizquierda, te diría que me parece que entre esos dos está bastante en el centro para lo que podría ser, ¿no? Porque ellos podrían estar más a la izquierda. Creo que ellos han tomado una política de contenerse hacia la izquierda y tratar de gravitar el centro. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo los Fox y veo MSNBC para tratar de ver, de comparar, pues, de las visiones de cada uno sobre un mismo tópico, y es impresionante porque están clara y abiertamente a favor de una parcialidad política. Eso también hace que, y la hiperpolitización, que sobre todo, ha llegado con líderes como Trump y con muchos líderes populistas en el mundo, está haciendo pues que no sea sexy el que tú puedas ver los dos lados de algo, ¿entiendes? Porque entonces el periodista se transforma en un militante, ¿no? Un militante ideológico, y entonces ya la cosa de Biden, por ejemplo, de los problemas que tiene Biden, que se le han acumulado en estos últimos días, no sé, el huracán por un lado, Afganistán por otro, las decisiones en el Congreso, etcétera. Entonces ya no es analizar el asunto para que uno como ciudadano pueda tomar la decisión, es que te entregan la decisión ya tomada y tú la agarras si estás de acuerdo con la persona, y si no estás de acuerdo con la persona te vas a otro canal donde están de acuerdo contigo. Eso no es periodismo, eso es opinión. Eso es un periodismo de opinión, en todo caso. O sea, vamos a discutir de opiniones, y si tú estás de acuerdo conmigo, yo te voy a dar argumentos para que tú puedas defender la causa. Pero no te estoy dando elementos para que tú puedas tomar una decisión sobre un evento, que es lo que yo creo que debe hacer el periodismo. Pero no decir, mira, este hecho ocurrió así. Estas son las dos posibles perspectivas. Esto es lo que dicen unos, esto es lo que dicen otros, unos en contra, otros a favor, y ese es el panorama. Usted decide, señor. Entonces, la decisión que antes se le arrimaba más hacia el usuario, ahora no, ahora se le entrega ya hecha, porque la persona va no a obtener elementos para poder tomar la decisión, sino para reforzar una decisión que ya tiene y que ya le ha llegado por 400 medios distintos, por Facebook, por Twitter, por WhatsApp. Dígame WhatsApp. WhatsApp es una cosa impresionante, porque el WhatsApp es la vía perfecta, es el canal perfecto para la fake news y para el caos informativo, porque la gente manda cualquier cosa. Y entonces el que tiene una matriz ya de opinión formada, lo que hace es ir recopilando las cosas que lo confirman, y las cosas que no lo confirman las ignora. Es un caos, pero es un caos que forma parte del caos creativo del capitalismo y de la libertad, pero que también requiere del ciudadano y de los profesionales una actitud más madura de la que estamos teniendo como sociedad, me parece. Luis. Sí es.
Pero fíjate que hay en otros ámbitos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Me escuchas? Sí, 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 te escucho. Ahora sí. Te voy a poner un ejemplo que me causó risa y al mismo tiempo me causó vergüenza. Vi una periodista venezolana hablando sobre el aniversario de la muerte de Pavarotti. Una de las cosas que grabó un concierto en las termas de Caracalla con los mejores cantantes de lírica del mundo. Entonces, la periodista venezolana, con muy buena intención, dio la muerte de Pavarotti, qué sé yo, y el concierto en las termas de Carayaca. Como comprenderás. Claro. A mi periodista que diga eso me parece un espanto. Claro, Eso es un espanto porque raya incluso hasta con la cultura general del individuo que está haciendo esa información. Pero bueno, vamos a una nueva pausa, pero al regreso quisiera que habláramos sobre el futuro, porque a mí me aterra que la opinión pública esté manejada por unos señores dueños de medios, nada más, sin que te den ese margen para tú poder decidir exactamente cuál es la posición verdadera, cuál es lo real y cuál es lo falso. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con más de lavisionradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el periodista Fernando Núñez Noda. Fernando, antes de irnos a la pausa, te hice unos comentarios, uno un poco jocoso, pero muy serio. Además, y el otro es mucho más serio, es el futuro, como dicen los franceses, la avenida. Porque eso de quedarse en manos de un empresario que le gustan son las noticias que causen impacto, que sean sexys, como tú dices, y que la realidad pase así como por debajo de la mesa. Eso no es sano. No es, definitivamente. Bueno, mira, Luis, yo creo, por supuesto, una opinión que tenemos que ir observando cómo se desarrolla el asunto, a ver si tiene sentido. Pero yo pienso que nosotros estamos como unos niños, como sociedad, ¿no? Como unos niños con juguetes nuevos. Internet, generacionalmente, todavía es nuevo. Es un juguete nuevo. Un juguete que puede hacer cosas que el juguete de antes no podía. La televisión nos daba pues cosas ya preestablecidas. Aquí podemos elegir, tenemos 10.000 canales, podemos nosotros mismos tener un canal, podemos hacer 60.000 cosas que antes no podíamos. Entonces yo creo que estamos jugando a ser periodistas, jugando a ser analistas, jugando a ser líderes, jugando a ser más poderosos de lo que somos y creyendo tener más información y ser más inteligentes de lo que realmente somos. Yo creo que estamos en esa época de juego sin saberlo, ¿no? Porque simplemente se puede. Yo creo que muchas personas se han dado cuenta, pero si digo somos, y te incluyo a ti, suena como un poco petulante, pero yo creo que nosotros, por ejemplo, nosotros dos estamos en ese grupo que se siente alarmado ante esa inocencia de pensar que uno tiene poder solo porque tiene acceso a mucha información y a herramientas que te permiten difundirla. Eso es un poder sumamente discutible. Pero somos una minoría, ciertamente, quienes nos alarmamos, nos preocupamos, nos damos cuenta de esta distorsión tan grande que se está haciendo en la opinión pública, en el periodismo, en las noticias. Yo creo que nosotros no vamos a tener la fuerza para cambiar esto, pero sí creo que podemos sentar bases para que generacionalmente esto cambie, porque yo sí creo
que nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos se van a reír de nosotros. Van a decir, oye, pues la generación de mi abuelo si eran tontos con internet, ellos creían que de verdad sabían porque había mucha información. Ya para ellos va a ser algo absolutamente normal, van a nacer con eso, la multimedia los va a rodear, van a tener cosas tridimensionales que se proyectan, ¿entiendes? Entonces, ellos van a decir, wow, cuando empezó esta tecnología, como estoy seguro que debe haber ocurrido con otras tecnologías que para nosotros son ridículamente comunes, la gente no hallaba qué hacer con ella. Entonces, yo creo que es una cuestión de autorregulación generacional. Yo creo que las generaciones que vienen ya van a ver esto de otra manera y de alguna manera y de alguna forma las aguas van a volver a su nivel y a su cauce, porque la gente se va a dar cuenta que lo que nosotros estamos juzgando como argumentos de que sabemos y que tenemos razón, no, es simplemente una hipertrofia del ecosistema informacional, no de nuestro cerebro, no de nuestra inteligencia y no de nuestro juicio. Es una cosa que está fuera de nosotros y nosotros estamos interpretando como que es nuestro cerebro el que ha evolucionado enormemente. Es mentira. Tenemos más información, nos inundamos de información y creemos saber cuando realmente somos los mismos ignorantes de siempre, con muchísima información a nuestra disposición que creemos que podemos usar como argumento. A veces sí, a veces no. Pero esas capacidades, Luis, están en el intelecto y en la inteligencia y en la madurez de las personas, no en la calidad de la información. Entonces, lo veo como algo generacional. Creo que nuestra generación en ese sentido como grupo no tiene remedio porque nos vamos a ir de este mundo creyendo una cantidad de cosas que no son, y no es tampoco que nosotros seamos una generación estúpida, no, sino que nos cayó esta tecnología de golpe, de no tener prácticamente ningún acceso comunicacional como ciudadanos, a tener demasiados. Es como probablemente esas personas que son muy pobres y les caen 5 millones de dólares y no hayan qué hacer y gastan en tonterías, no saben invertir y probablemente al final se mueren pobres. Creo que muchas de personas de esta generación, a pesar de haber sido multimillonarios en información, van a morir pobres de información, creo yo. Pero en las generaciones que vienen, tengo fe, que ya van a nacer como más tranquilos, como decir, mira, ya es común para mí. Entonces va a haber una verdadera, vamos a decirlo así, es como que las aguas van a volver a su cauce y sí se va a empezar a hacer algo más provechoso con Internet y con la información y con el conocimiento colectivo, con la conciencia colectiva, y entonces yo creo que eso sí va a ser mucho, mucho más provechoso, me parece. Sí. Hay otra cosa que te quería decir. En eso que tú estás diciendo hay que agregarle el papel de las universidades, en la formación del periodismo. Correcto, eso a lo mejor, como tú dices, a lo mejor no lo vemos, pero eso se tiene que... Es correcto. Porque sí, porque también el periodismo puede ser, las universidades también pueden ser cómplices un poco en eso, porque le dicen al periodista, bueno, señores, si ustedes quieren competir, ustedes tienen que ser un poco más sexy con la información, ¿entiendes? Y entonces a lo mejor en muchas universidades quizás esté estimulando tú sabes, el ser más popular que crítico, más exuberante que reservado, etcétera, etcétera, porque eso da resultados, pero no son los resultados que el periodismo busca, de paso, me parece a mí. Yo creo que el panorama, claro, pero no lo veo, Luis, no lo veo como... Eso da más dinero a los dueños de medios. Totalmente, claro. Y como todo el mundo de una u otra forma tiene un medio, entonces a veces no estamos preparando periodistas, sino estamos preparando gerentes de medios, lo cual no es malo, pero un gerente de medios no es necesariamente un periodista, es el gestor de una empresa, de una organización, pues que se maneja y se mantiene con tráfico de Internet, y eso es muy peligroso cuando nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por el tráfico, porque
nos prostituimos en cierta forma, ¿no? Entonces ahí es donde, claro. Ahí es donde yo digo que sí, lo que tú dices de las universidades es absolutamente vital que las universidades mantengan, sobre todo las escuelas de periodismo, mantengan el espíritu del periodismo, que es investigación, que es apego a lo confirmado, a lo cierto, y que el criterio de certeza siempre esté en estado crítico, siempre estemos criticando lo que creemos que es cierto, hasta que lo agotemos y digamos, mira, no hay duda de que esto es cierto. Pero hasta que eso no ocurra, siempre tenemos que estar siendo muy críticos con nuestro criterio de la certeza, ¿no? De los hechos. Sí. Hay otra cosa que te quería comentar, que yo sé que tú debes conocer este chiste como buen venezolano que eres. Es el niño que le dice a la maestra que van a tener un examen y que hay dos temas, la hormiga y el elefante. Entonces, bueno, él se dedicó a estudiar el elefante y el examen era oral. Entonces fue, la maestra le pregunta sobre la hormiga. Bueno, sí, la hormiga es un animalito, dice que camina, y va caminando y de repente se consigue con el elefante y se sube. Bueno, el elefante, y comienza a desarrolla todo lo del elefante. Entonces, y también hay eso del periodista que comienza a hablar de la hormiga y termina hablando del elefante. Pero eso tiene que ver con la formación. Exacto, porque son unidimensionales, ¿no? Y claro, por supuesto, y otra cosa que tiene que ver con eso es las matrices que uno se va formando, las matrices informativas y sobre todo las matrices que tienen un ángulo ideológico. Porque ahí sí es verdad que pasa eso, ¿vale? Tú, por ejemplo, quieres criticar a Biden, vamos a suponer, quieres criticar a Biden. Entonces te preguntan por qué te pareció el programa de la entrega del Oscar de ayer. Oye, vale, muy interesante, pero me pareció que tiene un sesgo muy hacia la izquierda. Y eso es culpa de Biden, porque Biden está estimulando esas cosas con sus políticas, está haciendo muchas causas que los artistas de Hollywood liberales, ¿entiendes? Entonces, todo se le puede dar la vuelta, ¿entiendes? Todo se le puede dar la vuelta y ahí es donde hay esa tendenciosidad que mata el periodismo. Ya es show business, pues, digámoslo así. Sí, definitivamente. Oye, Fernando, como siempre, muy grato y muy aleccionador tus conversaciones, realmente. Igualmente. Yo te agradezco mucho que me hayas dado esta hora de tiempo. Yo sé que tú eres una persona muy ocupada, pero mil gracias por el momento. Quedó claro que para mí es un gran por lo menos placer. nos queda la esperanza de que las cosas van a evolucionar y que las escuelas de periodismo del mundo, las universidades van a cambiar y van a hacer las cosas mucho mejor. Ojalá. Los árabes dicen inshallah. Muchas gracias Alexia por haber estado ayudándonos como siempre. Gracias, Luis. Y muchas gracias a la audiencia y espero que hayan aprovechado esta conversación. Un fuerte abrazo y será hasta el viernes. Un abrazo, hasta luego. Saludos a todos. Un fuerte abrazo.